Continuamos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, maestro. Bienvenidos a este espacio. Quisiera provocar la conversación con un texto que preparé y que les quiero compartir. Este texto tiene un título en latín, Instituto Caro y Cuervo. Se llama De hominibus mirandis et si pauca dicendum est. De los hombres dignos de admiración y aprecio, algo se impone decir, aunque sea poco. Cuando niños, la imaginación era plástica y erigíamos héroes, heroínas, demonios y santuarios bajo los que guarecernos. ¿Recuerdan? El mundo era ancho y cada esquina escondía la posibilidad de un monstruo, aguardaba otra maravilla. Debajo de las piedras, por ejemplo, el mundo vegetal, el de los hongos y el de los insectos, nos inauguraban la curiosidad y el rechazo, pero sobre todo el encantamiento. Toda esa materia nueva, viva, glutinosa y de caparazones con innúmeras patas era la vida siendo de todas las formas posibles, y nosotros siendo con ella. Pasó tiempo, nuestros héroes mutaron, enfermaron o resplandecieron, bajaron desde el amplio reino infantil de nosotros mismos hasta concretarse en rostros que aún seguían lejanos. Nuestros héroes emergieron entonces de los libros, de lo que nos contaban, de la televisión, de la radio. Seguimos creciendo y entrados en este periodo oscuro que se conoce como vida adulta o madura, el rostro de nuestros héroes tendió a desvanecerse. Su inaccesibilidad, su siempre estar un paso adelante y el vértigo prosaico del todos los días casi nos obligan hoy a trocar la fantasía heroica por caretas, prestigio o cualquier otra moneda de la misma especie. ¿Recuerdan a sus héroes? Vamos. Remonten por el río de los años, cuéntenlos con los dedos de la mano mirando hacia arriba. De ese puñado que recuerdan, escojan los dos más tesos. Los héroes mundiales del mundo mundial para ustedes cuando eran más chicos. Recuérdenlos, detállenlos, dibújenlos en el aire ahora que escuchan estas palabras. ¿Se dan cuenta de la sonrisa interna que se les dibuja cuando recuerdan? ¿Advierten ese calor de adentro que los lleva de vuelta a sus memorias más antiguas y entrañables? Ahora imaginen que por fin, después de tantos años, el tiempo conjuga una buena pasada y lo tienen al frente o al lado. ¿Qué le dirían? Perdón, será mejor empezar por el principio. Estamos en un homenaje que celebra la vida y la trayectoria de William Ospina. Entonces es preciso que me pregunte y que les pregunte de paso, ¿qué se celebra cuando se celebra la vida de un escritor? ¿Se pueden celebrar sus tratos con el vértigo en prosecución de la extracción de la piedra de la belleza a partir de cualquier cosa? ¿Podemos celebrar su sensibilidad dolorosa para enfrentarse en últimas solo siempre con las palabras? Sí. ¿Podemos celebrar en un nivel estético, digamos, la belleza costosa de la lucidez y del trato con la sombra? También podríamos o podemos celebrar una fecunda obra merecedora de premios y reconocimientos de la academia, de la prensa, de las instituciones. Aunque a veces se puede celebrar también el silencio de esas instituciones sobre algunos escritores también. Bien, no está mal. Eso, digamos, sería celebrar lo literario, lo canónico, o no, que pueda ser un escritor. Yo creo, sin embargo, que podemos admitir una tercera causa de celebración. Celebramos a un escritor porque agradecemos la extraordinaria alquimia de las palabras, del lenguaje, que sirve para modificar la conciencia de los individuos. Nunca somos los mismos después de leer un libro. Hay algo que se activa o se resigna para siempre y no volvemos a ser los mismos. Somos una especie tan extraordinaria que alucina verídicamente en todo momento y a toda hora por la magia de las palabras. Con ellas pensamos, desarrollamos el sentido de belleza, son el remo que nos mueven siempre hacia otra parte, que no nos dejan ser los mismos. Somos un entramado de tripas, vísceras, anhelo, esperanza y palabras, bichos del lenguaje. ¡Qué dicha! ¿No les parece? Pero esto puede parecer abstracto, y como dijo Borges, es mejor ir al grano y dar ejemplos. Bueno, Borges lo dijo diferente, pero con la misma idea. Para explicar por qué agradecemos que las palabras, y en particular las palabras de un escritor, sirven para dejar huella y cambiar para siempre en las personas. Entonces vamos a ofrecer un ejemplo.
Hace 10 años, 5 estudiantes de diversa laya y licenciatura se encontraban muy cómodos quejándose por todo lo que les parecía que estaba mal en el mundo. Arrellanados en la comodidad de felpa de su tinto con cigarrillo, estos 5 tipos pontificaban sobre lo que les parecía que estaba bien o mal. Pero el ejercicio de la docencia que recién empezaba para ellos, en la realidad descomunal de desigualdad pavorosa que se vive en Soacha, al sur de Bogotá, junto al magisterio que propiciaron las columnas de William Ospina y otras circunstancias, lograron sacarlos de esa comodidad para abrirse a la calle y trocar la comodidad del resentimiento y la inercia de la academia por la emoción, a veces intolerable, a veces incontenible, de la esperanza. La lectura del rostro ajeno, la lectura del contexto y de las columnas de Ospina les permitieron a estos 5 gatos empezar a ver con el rostro ajeno, en el rostro ajeno su propio rostro. Los indujo en el vértigo emocional de ayudar a la construcción de comunidad, les abrió preguntas. William Ospina ayudó muchísimo a que estos 5 tipos decidieran que no todo estaba perdido y que había que darle vuelta a tanta cosa que no anda. Él con sus poemas, él con sus columnas, él con sus novelas. Entonces, en Soacha San Nicolás, en el corazón mismo de las ejecuciones extrajudiciales, estos tipos se organizaron para cambiar el mundo, y lo han hecho. Sin su generoso magisterio, querido maestro, sin su ancha y dadivosa pedagogía a lo largo de tantos años, ni yo ni mis amigos habríamos entendido que la vuelta no es quejarse sino hacer. Pero eso usted no podía saberlo, como tampoco la mayoría de ustedes. Es un ejemplo de cómo un escritor detona cosas que no sabe en personas que casi nunca llega a conocer. Usted nos abrió la puerta a horas inagotables de dicha, de angustia y de preguntas, y a través nuestro las ha compartido con más de 2000 muchachos y sus familias allá en Soacha, pero también acá, en las aulas de la Academia Diplomática, porque aquí también se precisan las preguntas por una honda humanidad. No voy a entrar en detalles, pero baste saber que para ellos, para esos muchachos, la vida tampoco fue la misma después de eso. Ahora volvamos al principio, es decir, a nuestros héroes. ¿Se dieron cuenta de la sonrisa interna que se les dibujó cuando recordaron? ¿Advirtieron ese calor de adentro que los lleva de vuelta a sus memorias más antiguas y entrañables? Ahora imaginen que por fin, después de tantos años, el tiempo conjuga una buena pasada y lo tienen al frente. ¿Qué le dirían? Trataré de orientar esta conversación como mejor pueda. Disculpen si tartamudeo o me tropiezo con las palabras. La poesía hace que ocurran cosas. Ojalá algún día ustedes puedan conversar con sus propios héroes. Por ahora, yo les compartiré una conversación con el mío propio. ¿Vale? Pensé un montón si leer esto o no, porque después de declarar tanta admiración y cariño es berraco conversar. Pero la respuesta la encontré, como muchas cosas también, en unas líneas tuyas, en una columna maravillosa en la que hablas de la educación y en la que dices que en la conversación generosa los maestros son amigos y los amigos son maestros. Y que en ese interregno maravilloso que se abre en la conversación podemos ser iguales. Creo que es esa la razón que puede permitir que conversemos, porque de otro modo no podría. Entonces, para entrar en materia y darle la palabra al maestro, que pues es a quien queremos escuchar. Todos nosotros sabemos que la obra del maestro es muy prolífica, ha abordado un montón de géneros. Entonces, pues yo les quiero proponer como 2 cositas bien concretas. Me gustaría, si su merced nos lo permite, que por favor nos lea un par de cositas que pensé que pueden orientar la conversación y a partir de ahí me gustaría que empecemos a hablar. ¿Qué te parece, Ala? Sí, me parece muy bien. Vale, entonces, para hacerla interactiva, tengo 3 ejes temáticos: novela, poesía y columnas de opinión. Dejemos que sea la gente la que elija por dónde quiere empezar a darle. Novelas, poemas, están divididos. Vámonos por poesía. Van a ver que en la poesía hay una cosa interesante. Entonces, perdón, yo me paso por acá, porque es que aquí es donde están los libros. No tengo un solo libro del maestro porque todos los
Regio, guiño, guiño. Entonces, me gustaría que por favor nos demos la posibilidad de escuchar un poema maravilloso del maestro. Bueno, en primer lugar quiero agradecer mucho esta invitación y agradecer mucho la presencia de todos ustedes y agradecer muy especialmente las palabras de Edwin que me han conmovido mucho. Lucila Godoy. Lucila Godoy era el nombre de pila de la poeta chilena Gabriela Mistral. Uno de los hechos más difíciles de su vida fue la muerte de un ser al que amaba mucho. Y escribió algunos poemas muy hermosos sobre ese tema. También sobre ello gira este monólogo de Lucila Godoy. Ven y dale otra vez tu calor a mis labios, antes que sean ceniza. Y contempla conmigo la bóveda del cielo antes de que se arruinen sus cadastros. Y miremos la luna blanca y perfecta que un día yacerá en pedazos sobre la llanura. Y miremos el sol antes que se desangre en el atormentado crepúsculo del mundo. Ven y acaricia mi cabeza donde se habrán de destejer los abismos. Llena con tu hermosura mis pupilas que verán disgregarse los palacios. Toma en las tuyas tibias mis manos blancas que un día no hallarán asidero en lo inmenso. Pon tu cabeza en mi pecho, oye cantar a mi corazón, que un día en su quietud matará a las estrellas. Oye otra vez mi voz en el viento. Aún puedo nombrar los limones y el vino que al final se unirán en su amargura. Ven y contemos todavía los hilos de la luz de septiembre, antes de que los corte la tijera de octubre. Hay un gran espectáculo en el cielo, una nube. Gózala junto a mí antes que arrecie el viento. Acércate y desnúdame de estos pesados mantos antes que el tiempo me desnude de mí. Toca mi arcilla estremecida antes que sea tristeza en el tiempo. Mis senos tiemblan para ti, cruel amigo, y no los cubres con tus manos ardientes. Ven y cierra los ojos junto a mí, siente el bosque lleno de mi perfume, antes que este esplendor sea despojo. Qué triste es ver que es inútil la luna, ese ciego cristal resplandeciente. Que por el bosque huyen las voces recias de los cazadores y no hay quien tome a la agitada liebre. Qué tristes las ciudades llenas de tristes rostros, porque el único rostro fue al destierro. En tu exilio de huesos, en tu exilio de sombras, en tu pecho de hierba, en tu silencio, compadece a esta pájara cautiva en la tremenda jaula del mundo, entre el mar y la estrella, amigo mío diluido en la muerte. Mientras yo miro como abeja enferma la rosa inhabitable. Impresionante. Impresionante. Y yo tuteo usted y su merceo cuando me pongo nervioso, entonces, sí. Entonces, te había pedido el favor de que leyeras y le compartieras este poema a todos quienes estamos acá, en primer lugar porque es extraordinariamente hermoso, pero también porque me permite hacerte una de las preguntas que quería hacerte. Quienes conocemos la obra del maestro Ospina sabemos que hay una apuesta altamente afirmativa hacia la vida y hacia la esperanza. Pero también quienes conocemos la obra del maestro sabemos que en algunos textos, como lo que ocurre en Es tarde para el hombre, aparece otro lado que también nos habita, y son aquellas voces que nos dicen esto no va para ningún lado, esto no tiene ninguna esperanza. Esa sensación encontrada en la obra creo que también se refleja en algunos de los versos del poema. Ven y contemos todavía los hilos de la luz de septiembre antes de que los corte la tijera de octubre, por ejemplo.
o acércate y desnúdame de estos pesados mantos. Creo que todos nosotros hemos sentido esos pesados mantos que nos nublan el juicio y que nos dicen el mundo no va para ningún lado. Todo esto es para preguntarte, ¿a qué te aferras para pensar que las cosas pueden ser diferentes? Después de tanta tinta que ha corrido, después de tanta vida, después de tantas experiencias, ¿qué te produce hoy sentido para pensar? Bueno, yo diría que en el tiempo que corre, en el mundo en que vivimos, en la época en que vivimos, no tenemos certezas, no tenemos ninguna certeza con respecto a qué ocurrirá en el futuro. Pero tal vez a lo largo de la historia hemos enajenado demasiado nuestra vida a una idea del futuro. Y no es imposible que sea ese abandonarnos tanto a la esperanza de un futuro lo que nos vaya quitando futuro. En esa medida creo que no tener certezas con respecto al futuro puede ser saludable, porque puede enseñarnos. Yo recuerdo una frase de Oscar Wilde, que era tan ingenioso pero siempre tan inteligente, que dijo: no hay que extremar el culto al futuro, no sé por qué nos preocupamos tanto por el futuro no ha hecho nada por nosotros. Y como la humanidad gastó buena parte de sus posibilidades de felicidad dejándola para después, gastó demasiado sus posibilidades de vivir sacrificándose ahora para que después la vida fuera mejor, cuando si algo somos como especie es la incertidumbre de si ese futuro existirá o no, ya no de una manera colectiva, sino de una manera individual también. Nuestro destino mortal debería ser de nosotros seres más sabios, en el sentido de saber que solo tenemos el presente y que si queremos un futuro mejor, es el presente lo que tenemos que cambiar, porque el futuro no cambiará jamás, ¿no? Solo cambiará en la medida en que el presente cambie. Tal vez lo que nos está enseñando esta, llamémosla así, crisis del futuro, ¿no? Esta espectralización del futuro, es que solo el presente es nuestro tesoro y que tal vez solo si sabemos manejarlo podrá haber un futuro. Es brutal, además, porque permite conectar lo que estás diciendo del futuro. Nos puede llevar como Jano, el dios de las dos caras, a mirar para el otro lado, y es pensar en el pasado. Una de las preocupaciones de tu obra profundas ha sido el pasado, no solamente colombiano, sino americano. Después de ese trabajo de investigación tan arduo que tú haces para la construcción de la trilogía, después de los viajes que haces, ¿qué piensas que puede ser el aporte del mundo americano a la construcción de este presente? Bueno, es una pregunta que a mí me ha inquietado desde hace mucho tiempo. Nosotros fuimos educados en la idea de que América nació desde la proa de las carabelas de Cristóbal Colón. Cuando se estaba a punto de conmemorar el 5º centenario del descubrimiento, del llamado descubrimiento de América, yo escribí un libro de poemas que se llama El País del Viento, donde trataba de contrariar en mí esa mala idea de que América tiene 500 años, ¿no? Ese error monstruoso de que América solo tiene 500 años porque solo hace 500 años llegaron aquí nuestros abuelos europeos. Y entonces escribí ese libro tratando de darle voz allí a personajes desconocidos y ya sin rostro de la historia milenaria del continente. Yo quería, y lo hice porque estaba una tarde en un café en Bogotá esperando que dejara de llover, cuando me llegó como una voz muy antigua y me pregunté, ¿quién habrá sido el primer ser humano que pisó territorio americano? ¿Quién habrá sido el verdadero descubridor de América? Claro. ¿No? Ya que si los seres humanos no somos originarios del continente, alguien descubrió el continente primero, y por supuesto que no fue Cristóbal Colón.
y aquí había pueblos en todo el continente establecidos desde hace por lo menos 20.000 años. Entonces, yo me pregunté por el primero. Ya es inaccesible, ya es inalcanzable para la investigación y para la inteligencia, si se quiere, pero por supuesto no es inalcanzable para la imaginación, ¿no? Entonces yo sabía que la imaginación podía llevarme hasta él, y entonces decidí escuchar la voz de ese ser y escribí un poema que se llama El Mongol, en donde habla quien pudo ser, alguien tuvo que ser el primer ser que pisó territorio americano. Y entonces, de ese libro y de la lectura de un poema extraordinario que son las elegías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos, quien cantó este territorio piedra a piedra hace 5 siglos, nació buena parte de todo lo que he escrito en los últimos tiempos, que si bien es una pregunta por quiénes somos, por qué es este continente, por qué son las culturas que hay aquí, por qué, cuáles son los caminos que nos han llevado a ser lo que somos, también es una pregunta por qué, quiénes somos para el mundo, qué papel jugamos en el mundo. También porque crecimos no solo en la idea de que América no existía antes de que llegara a Europa, sino en la idea de que aún después de eso seguimos siendo irrelevantes para el mundo. Crecimos en la idea de que éramos países marginales, secundarios, subalternos, que veían pasar lejos la historia universal y que tenían como la certeza triste de que la historia estaba en otra parte, la cultura estaba en otra parte, la belleza estaba en otra parte. Entonces, interrogar esa anomalía ha sido para mí fundamental a lo largo del tiempo, y lo he hecho en mis poemas, lo he hecho en mis ensayos, lo he hecho en mis novelas, y sigo haciéndolo, no solo porque me interesa saber qué somos o quiénes somos, sino porque me interesa saber qué papel jugamos y qué papel podríamos jugar en el mundo. Por lo pronto yo sé que el continente americano difiere en algo de los otros continentes de este planeta. Y es que África creció siendo África y con una gran conciencia de sí durante toda la historia. Ellos fueron los primeros, además. Asia creció con una conciencia muy profunda de sí durante toda la historia, o casi toda, y Europa también. Pero América, digámoslo así, que humanamente es un continente tardío, aunque no tan tardío como pretenden hacérnoslo creer las crónicas españolas, porque si solo hace 20.000 años los seres humanos están en este continente, si la cultura tiene 40.000 años, ya llevaba la humanidad 20.000 años de cultura cuando llegaron a América. Y eso configura muchas cosas. Y entonces América, que sí es un nuevo mundo en ese sentido, es curiosamente el sitio donde se dieron cita los otros continentes. O sea, aquí llegaron los africanos hace 4 siglos y medio, aquí llegaron los europeos hace 5 siglos, y aquí llegaron los asiáticos hace 20.000 años, ¿no? Todos aquí somos extranjeros, de alguna manera. A mí me parece que todos podemos aquí alzar lo que llamaría Giovanni Quesep el canto del extranjero. Él, como hijo de inmigrantes recientes del continente, ha formulado ese canto del extranjero que está caracterizado por una gran nostalgia. Los americanos yo creo que somos nostálgicos. Creo que hasta los norteamericanos, ¿no?, que parecen creer solo en el futuro, ¿no?, tienen que ser secretamente nostálgicos. Creo que incluso cierto vértigo de su culto por el futuro es una forma extraña del desarraigo y de la nostalgia, ¿no? Entonces, cuando uno es un
desterrado, cuando uno vino de otra parte, cuando no puede decir que este continente es la tierra de la que brotó, uno tiene una mirada distinta sobre el mundo, ¿no? Tiene el deber de tener una mirada distinta sobre el mundo. Y parecería una desventaja, por supuesto, frente a quienes pueden decir en África, de aquí brotamos. No sabemos de qué manera, pero nosotros somos esta tierra, ¿no? O los asiáticos, pues que de todas maneras, si no brotaron de allí, llevan tantísimo tiempo procesando el mundo, trabajando el mundo, mitologizando el mundo. Basta ver lo que son las mitologías indostánicas para ver una relación entrañable, profundísima con el universo. Y de todas maneras, pues las elaboraciones que ha hecho el mundo europeo y sus exploraciones del mundo, de la historia, del tiempo, son abrumadoras y son deslumbrantes. Pero no deja de ser excitante ser desterrados de tal manera que no podemos decir que somos distintos, sino que somos la fusión de todo eso, que nosotros somos esos asiáticos milenarios, que nosotros somos esos europeos milenarios y que somos esos africanos milenarios también, que no es que no tengamos memoria, sino que la tenemos tan recóndita, tan refundida y tan mezclada, que ya es una aventura no tanto viajar por el mundo, sino viajar por nosotros mismos y por nuestra propia historia, ¿no? Y resulta que hay un fenómeno reciente que solo se hizo plenamente visible, yo diría que por allá en 1939 o 1940, que fue el delirio que significa, el error que significa y el peligro que significa para el mundo la ilusión de las razas puras y de las tradiciones únicas. Solo cuando el nazismo, aterrorizado con la idea de que los seres humanos nos íbamos a mezclar unos con otros y nos íbamos a mestizar unos con otros, y que ya la pureza de ciertas ilusiones, porque no era de unas tradiciones, sino de unas ilusiones, se iba a perder, emprendió una campaña loca, demencial, asombrosamente monstruosa, para tratar de imponer ya lo imposible, la idea de una raza pura, la idea de una tradición pura, la idea de que solo una estirpe humana era digna de la historia y del futuro. Pero eso no hacía más que evidenciar otra cosa, la conciencia creciente de que la humanidad se va a mezclar hasta lo inverosímil, ¿no? Y de que así como, según dicen los maestros de la genética, como François Jacob, quien descubrió el ADN allá en el Instituto Pasteur en Francia, así como para que surja un nuevo individuo en el mundo se necesitan dos, ¿no? Y el amor es el invento de la naturaleza para hacer que la criatura que nace no repita exactamente a la criatura que lo engendró, sino que escoja alternativas entre distintas informaciones genéticas. Y así como las recetas míticas y las prohibiciones míticas hicieron que muy pronto los seres humanos comprendiéramos que necesitábamos reproducirnos con los desconocidos, con los otros. Una de las primeras prohibiciones míticas es la prohibición del incesto, y es la prohibición de que estemos encerrados en nuestro clan, en nuestra familia, solo reproduciéndonos allí. Y entonces la naturaleza misma nos dictó una ley que se volvió casi una ley natural, o sea, una ley mítica, solo con los desconocidos, solo con los otros, ¿no? Y eso, que digamos, crea una extraña alianza genética, también podemos decirlo en términos culturales. Creo que también en términos culturales, solo los otros nos fecundan, solo nosotros nos fortalecen, solo el diálogo con lo distinto nos hace mejores, ¿no? O por lo menos nos hace capaces de sobrevivir, porque en un mundo que cambia siempre, si nosotros siguiéramos invariables, muy pronto estaríamos desadaptados.
Pero en un mundo que está cambiando continuamente necesitamos nosotros mismos continuamente cambiar, adaptarnos, y entonces existen también, llamémoslos así, los apareamientos culturales, ¿no? Los enlaces culturales, esas otras formas del amor, que son la amistad, el encuentro, el diálogo, ¿no? Y el hecho de que América sea el sitio de encuentro de las culturas planetarias, el hecho de que América sea el sitio donde se dieron cita por las corrientes de la historia, digamos así, más que por la voluntad de alguien, ha hecho de América desde hace muchísimo tiempo, tal vez antes que en otras partes, un laboratorio de fusiones culturales. Y tal vez eso es lo más importante que América tendría hoy que mostrarle al mundo, y en lo que podría fortalecerse para dialogar con el mundo. Mientras que África podría mirar el mundo y decir, ustedes son distintos, a ver, conversemos, pero ustedes son otra cosa. O Asia o Europa, que siempre lo hizo así, ustedes son distintos, ustedes no alcanzan a ser interlocutores plenos, ¿no? América no puede tener ese prejuicio, no puede asumir ese papel. Y yo diría que no es tanto humildad, aunque la humildad siempre conviene, ¿no? Es costumbre. Es la costumbre de relacionarnos con lo distinto y desde abajo, ¿no? Desde abajo siempre. Desde abajo, desde la base, desde la necesidad y desde la perplejidad que da, desde la profunda poesía que da la pobreza, como diría Chesterton, ¿no? Chesterton dice que solo la pobreza está en condiciones de sentir la poesía del mundo, porque la poesía del mundo está principalmente en el azar, en el riesgo, en la vulnerabilidad y en lo imprevisto. Y los ricos están en condiciones de protegerse de lo imprevisto, de protegerse del azar, de protegerse, ¿no? De no ser vulnerables. Claro, eso fue lo que hizo que Buda renunciara a su condición de príncipe, el descubrir de repente con ojos que el resto de su familia aristocrática no tenía, que existía el dolor, que existía la enfermedad, que existía la vejez, que existía la muerte, que existía la vulnerabilidad, y él escogió eso, ¿no? Sí, es brutal. Es curioso que siendo un príncipe, ¿no?, en cuanto descubrió eso, dijo, este es mi camino, ¿no? Así como un amigo mío, un día nos fuimos para Europa y estuvimos allá un tiempo y él se tuvo que venir. Creo que la razón era que creía que no había quien alimentara a sus gatos en la casa. Entonces se vino un día como con cierta urgencia y con cierta desesperación y me contó que cuando llegó por primera vez el avión hizo escala en algún pueblo, en alguna ciudad caribeña, ¿no?, antes de llegar a Colombia. Y él dijo que cuando vio los primeros ranchitos lloró de alegría, ¿no? Dijo, sí, yo soy de donde haya ranchitos, de ahí es de donde yo soy, ¿no? Entonces, esa austeridad de Buda es algo que en lo que los americanos yo creo que podemos reconocernos, ¿no? Por lo menos no en una vocación de privación, sino en un conocimiento de lo que es el mundo, de lo que son sus posibilidades y de lo que son también sus peligros. Y bueno, para no alargarme más en esto, creo que hay algo, yo durante mucho tiempo miré la doctrina cristiana como algo ajeno al mundo americano, ¿no? Siempre la vi como, bueno, nos trajeron aquí el Dios blanco que está clavado en la cruz y acabaron con él las viejas religiones nativas, y existió ese viejo debate que es tan interesante y tan pintoresco casi, entre quienes decían, bueno, vinieron a decirnos que estábamos muy equivocados porque adorábamos el sol y la luna y el agua y los bosques, y vinieron a enseñarnos que en realidad lo verdaderamente sensato y razonable era estar de rodillas ante un par de leños cruzados, que además eran un patíbulo, ¿no?
Pero digamos que más allá de ese debate profundo sobre los símbolos de las religiones, no deja de ser misterioso que más allá de la imposición que obró la espada y que obró la violencia, haya cierta ternura americana que se identificó con el cristianismo, ¿no? Muchos los pueblos indígenas, México, por ejemplo, el culto de la Virgen de Guadalupe, como el culto de la Virgen de Legarda en el mundo ecuatoriano, y el hecho de que donde se aparecieron vírgenes cristianas en América, no fue en sitios demasiado europeos, sino en los sitios más indígenas, ¿no? En los sitios más humildes del continente. ¿Por qué la Virgen se aparecía más que Jesucristo? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Y yo creo que en el mundo indígena siempre hubo un mayor respeto por la divinidad femenina que por la idea patriarcal, ¿no? Siempre hubo mucho más respeto por la idea de la tierra madre, que también tuvieron, por supuesto, esos grandes rebeldes que fueron los románticos europeos, que siempre reivindicaron, ¿no?, la sacralidad y la divinidad de lo femenino en el mundo. Entonces, solo quería añadir eso con respecto a esto, que son más, digamos, digresiones mías en este momento que algo que yo haya elaborado muy... yo he llegado a pensar que la prédica, la doctrina de Cristo es muy pertinente para esta época del mundo. He llegado a pensar que Cristo ha sido muy traicionado. Creo que Nietzsche, que lo admiraba mucho también, lo sostuvo en su libro La voluntad de dominio, ¿no? Y me parece que Borges tiene razón cuando dice que Cristo es el más extraño de los seres que ha vivido en este planeta, ¿no? El más extraño de los hombres, dice él. Así como Emmanuel Carrer. Borges dice algo más. Pero entonces yo voy a tener que retroceder un poquito para decirles que cuando yo conocí a Estanislao Zuleta, él estaba hablando con un grupo de amigos sobre la posibilidad o no de la existencia histórica de Cristo, ¿no? Yo entré al sitio donde estaban hablando y estaban hablando de eso. Eso hace, ¿no?, como 40 años, ¿no? Y a mí me sorprendió que estuvieran hablando de ese tema, porque en las universidades y entre los intelectuales el cristianismo era una cosa ya dejada atrás, eran las supersticiones, ¿no? Y entonces que estuvieran hablando con tanta seriedad del tema me interesó. Y Estanislao decía, es que no hay muchas pruebas, no hay muchas maneras de probar históricamente la existencia de Cristo, porque la mejor manera de probar si alguien existió históricamente es que no solo haya testimonios de quienes lo quisieron, sino también de quienes no lo quisieron, de quienes lo odiaron, de quienes lo calumniaron, ¿no? Por ejemplo, de Sócrates sabemos que existió históricamente, porque no solo están los testimonios de sus amigos, de Platón y de todos los otros que fueron sus discípulos, sino también los testimonios de sus adversarios, que abundan, ¿no? En cambio de Cristo no tenemos testimonios sino de los que lo querían. Solo hay testimonios a favor. Entonces esa es una debilidad de la argumentación para poder demostrar que Cristo existió históricamente. A mí siempre me pareció interesante ese argumento, hasta que un día escuché en unas reflexiones de Borges, en alguna entrevista, algo que Borges dijo, es muy difícil encontrar pruebas de que Cristo haya existido históricamente, pero podría haber un argumento a favor de que sí existió, y es de que no se parece a nadie. Lo que dice no lo ha dicho nadie más, no está repitiendo como algo que... Entonces, es posible que se le hayan añadido muchas cosas y muchos rasgos a lo largo de la historia, y para demostrar que también venía a cumplir las profecías y para satisfacer o no las necesidades de la iglesia, etcétera. Pero el discurso nuclear, el discurso que básicamente está en el Evangelio de San Marcos, ¿no?, es el de alguien
verosímilmente único, ¿no? Que no se confunde con otro ser. Y en el reciente libro de Manuel Carrer, El Reino, que es un libro apasionante sobre el primer siglo de la era cristiana, ¿no? Que recibió el premio de la Academia Francesa hace 3 años. También Emmanuel Carrer recuerda que en algún momento del Evangelio alguien dice lo más sensato y lo más sabio que se pueda decir sobre Cristo, y el que lo dice es uno de los soldados que lo capturó en el Monte de los Olivos, que le hizo el comentario a uno de sus compañeros, y el evangelista logró recoger ese testimonio, que le dijo al otro: nadie ha hablado como este hombre. Esa frase quedó allí y sigue siendo reforzada por el argumento de Borges como una extraña prueba de la existencia histórica de Cristo. Ahora bien, ya después de esa digresión, y prometo que ya voy a terminar, no la larga respuesta, ese ser extraño y esa doctrina extraña de Cristo tiene una característica muy curiosa para nuestra época, y es que nuestra época es una época extrañamente envanecida de sí misma y enloquecida con un ideal de opulencia que ya no es posible para el mundo. Un ideal de opulencia pudo haber sido posible, y no sé si deseable, hace 500 años o hace 1000 años, cuando la humanidad éramos 500 millones de habitantes, como a comienzos de la era industrial, que es hace apenas 2 siglos, ¿no? Pero cuando somos 7.500 millones de habitantes y estamos en víspera de ser 10.000 millones, una prédica de la opulencia, una prédica de la riqueza, una prédica de un montón de cosas que nos está vendiendo este mundo contemporáneo, contra toda lógica, y además en una arremetida contra la naturaleza, contra el clima, contra el equilibrio de todo orden en el mundo, es una locura. Y entonces me parece que las sabias y sencillas palabras de Cristo o de Buda o de Diógenes hace tanto tiempo, a Cristo le preguntaron sobre si había que trabajar o no, y la respuesta no le gustaría mucho a la gente a la que le gusta trabajar mucho, no. La respuesta fue: mirad los lirios del campo y las aves del cielo, que no trabajan ni hilan, y ni Salomón con toda su pompa vistió como ellos, ¿no? Y le preguntaron si había que acumular, y él en su oración más profunda dijo que solo había que pedir el pan de cada día, ¿no? Lo cual es todo lo contrario de un ideal de acumulación, ¿no? Y además era extrañamente desdeñoso de la propiedad. Si te roban el manto, dales también la capa, ¿no? Y desdeñoso de la venganza, ¿no? Si te dan una bofetada en una mejilla, pon la otra. Y Nietzsche dice: es muy difícil ser cristiano, ¿no? El que diga que lo es, yo creo que miente, ¿no? Es muy difícil ser cristiano, es una propuesta muy elevada, muy abnegada, exige una fortaleza de espíritu y una capacidad de perdón tan extraordinaria que, por supuesto, por algo la humanidad decidió que era un Dios, ya que como dice Baudelaire, ¿no? Cristo ha llenado de tal manera la historia de la humanidad en los últimos 20 siglos, ¿no? Ha sido tan fundamental que no podemos negar su divinidad, ¿no? Y un Dios, ¿no?, para ser de tal manera presente y estar en los corazones, en los debates, en las arquitecturas, en los ritos, en las filosofías, tal vez no necesitó siquiera existir. Genial, está genial. Yo creo que esta reflexión que tú acabas, esta elaboración que acabas de construir alrededor de la figura de Cristo, pero sobre todo alrededor de la importancia de la mezcla
y de la posibilidad de oportunidad que eso es para América Latina. Es muy importante para nosotros, por ejemplo, en el contexto de la migración venezolana, y sirve mucho para que la compartamos con las personas, a ver cómo podemos asumir desde la cotidianidad de otras maneras fenómenos como este. Creo que eso está muy bien resumido con la invitación maravillosa de aquella canción de Pedro Guerra que luego, no recuerdo quién popularizó, Contamíname, mézclate conmigo. De eso se trata más o menos la invitación que tú estás planteando acá. Me gustaría pasar rápidamente a hablar de tus columnas de opinión, que es una parte importantísima, considero yo, dentro de tu obra. Hace parte del género argumentativo y creo que tiene la misma importancia que la construcción de tus ensayos, porque además me he dado cuenta que muchas de las cosas que luego desarrollas ampliamente en los ensayos están como de manera incipiente en estas columnas de opinión. Hay una columna maravillosa del maestro Espina que se llama El discreto encanto de la libertad. Esa fue escrita para el periódico El Espectador. El primer párrafo es una cosa maravillosa porque el maestro Espina empieza a hacer una serie de confesiones que desparpajan a más de uno. Entonces la columna empieza diciendo los licores que le gustan. Me gustan los vinos espesos, el coñac aromado, el tequila festivo y Joe Broderick, el whisky irlandés. Arranca diciendo esa columna. Después nos cuenta que fumó durante 20 años, casi desde la adolescencia, aunque nunca sintió el placer que advierten los fumadores apasionados. Estoy tomando también frases textuales de lo que tú decías en la columna. Hasta ahí uno dice, bueno, que una figura pública le cuente a uno que toma y que fuma, pues está dentro de lo esperable. Luego empieza a contarnos de la marihuana y de la cocaína. Y más adelante cómo se acercó a los juegos de azar. Después de haber hecho toda esa exposición de su vida y de su privacidad, llegamos al epítome que son los 2 o los 3 últimos párrafos de esa columna. Me gustaría pedirte el favor, yo lo tengo por acá, de que nos compartas esos 2 últimos párrafos, después de que el maestro venía haciendo un registro de cómo se había acercado a diferentes sustancias y qué cosas lo habían también alejado de ellas. Entonces me gustaría que por favor escuchemos cómo cierra el maestro esa columna y ya adelantaría la pregunta. Y no solo lo voy a compartir con ustedes, sino conmigo mismo, porque ya hace rato lo escribí. Genial. Los mecanismos de la memoria, del pensamiento, del lenguaje y de la imaginación me parecen tan asombrosos, tan inexplicables, tan sutiles y tan sofisticados que no creo que tengamos derecho a jugar con ellos y ponerlos en peligro. Valoro como algo divino la lucidez y la serenidad. Me repugna arriesgar el equilibrio mental, estar a merced de fuerzas desconocidas. Por otra parte, casi no creo necesitar estímulos para la imaginación. Fantaseo a mi antojo, siento el lenguaje dócil a las asociaciones y los caprichos. En cada hecho percibo otras cosas posibles, derivaciones y vagas fantasmagorías. Los abusos con la mente me parecen la antesala de la locura y prefiero estímulos más serenos y alimentos más austeros. Los libros, las obras de arte, la música y la conversación son para mí drogas suficientemente estimulantes, más controlables que los bellos venenos. Pero esa embriaguez exige sobriedad. No creo que el Estado tenga derecho a imponer decisiones sobre estos asuntos. Pertenecen a un ámbito sagrado, al discreto encanto de la libertad personal. Nadie ha necesitado obligarme a renunciar a lo que me hace daño. Todo el mundo debería tener el mismo derecho a experimentar y a decidir. Sé que hay todavía otras sustancias que pueden afectarnos más peligrosamente, que pueden dominar nuestra voluntad por entero. Y no estoy hablando de la viciosa política ni de los adictivos medios de comunicación. Creo que hay que estar advertidos contra ellas. Pero las prohibiciones del Estado nunca consiguen impedir que los adictos se abandonen a su adicción. Por el contrario, los fuerzan a la clandestinidad, a la marginalidad y al peligro. La libertad es nuestro mayor privilegio. La educación y la amistad generosa
nuestra única y verdadera protección. Lo demás es arbitrariedad, irrespeto y locura. Muchas gracias, maestro. Te lo quería... Quería ponerlos en contexto y quería que el maestro leyera esta última parte porque aquí está la tesis central que él está defendiendo y está planteando una postura. La postura es clara, no voy a hacer preguntas, la pregunta no es por la postura, sino por algo que se puede derivar de ahí. ¿Qué crees tú que pasa con la humanidad de las personas cuando empiezan a levantarse en una sociedad que levanta este tipo de prohibiciones, por ejemplo? ¿Qué genera eso en las personas? ¿Y qué consecuencias puede tener? ¿Qué consecuencias puede tener para la gente no poder tomar decisiones y elegir libremente sobre estos asuntos, por ejemplo? Porque puede ser la entrada para más cosas. Eso. Bueno, es una pregunta muy compleja, que tiene que ver con demasiadas cosas, que ni siquiera habría que llevarlas al extremo de los vicios o de las adicciones, ¿no? Tiene que ver con la conducta misma, ¿no? Sí. Y con las normas que rigen nuestra conducta. Yo no creo que uno pueda predicar una suerte de libertad absoluta en la medida en que no existe la libertad absoluta, ¿no? Todos estamos permanentemente condicionados. Estamos condicionados por el azar, por el destino y por el carácter, como decía Max Scheler, ¿no? Nuestra constitución biológica ya está llena de limitaciones y de condicionamientos, ¿no? Ya las leyes de la naturaleza hacen que no podamos volar a nuestro antojo, nos toca estar pegados a la tierra, ¿no? Y el acto tan cotidiano de caminar no es más que jugar a desprendernos y volver a caer bajo el peso del llamado de la tierra, ¿no? Tal cual. Entonces, estamos llenos de limitaciones de toda índole. Miles de leyes obran sobre nosotros. Muchas de las cosas que consideramos personales son en realidad recibidas, ¿no? Ni inventamos nuestro cuerpo, ni nuestra estructura ósea, ni nuestras arterias, ni el palpitar del corazón. La mayor parte de las cosas que consideramos más íntimamente nuestras no las hicimos nosotros, ni somos responsables de ellas, ¿cierto? ¿No? En esa medida, somos individuos, pero somos mucho más que individuos. Somos una especie, formamos parte de esa especie. Y no podemos dejar de ser solidarios con el destino de esa especie, y es tan hermoso, por eso lo que dijo tal vez fue Terencio: soy humano y nada que sea humano me es extraño, ¿no? Nada que sea humano me debería ser extraño, ¿no? Entonces, y así como existen, bueno, eso que llama Max Scheler el carácter, o sea, la configuración física, la herencia biológica del ser humano, también existen las otros condicionamientos sociales. Nacimos en una familia y en sus costumbres, en sus hábitos, en sus prejuicios, en sus audacias, en sus sabidurías. Nacimos en una lengua, nacimos en unas costumbres, en unas tradiciones, en un país. Todo eso nos configura, ¿no? No somos nosotros los que vamos haciéndonos a nosotros mismos, sino que cuando por fin tomamos conciencia de lo que somos ya hace rato, que mil fuerzas están obrando en nosotros y determinándonos. Por eso una prédica de la libertad absoluta es imposible. Ser libres de una manera absoluta. Lo decía Estanislao Zuleta de una manera admirable. Decía: bueno, cualquiera puede decir, no, yo no me voy a plegar al idioma que me están enseñando, yo voy a inventarme mi propio idioma porque yo soy libre y yo soy autónomo, ¿no? Y tengo derecho. Claro, uno se inventa su propio idioma, pero ¿con quién habla en ese idioma? ¿Quién le va a entender nada de lo que diga? ¿No? ¿De qué le va a servir ese idioma? ¿No? Si nadie lo va a poder leer, si nadie lo va a poder descifrar, ¿no? Un idioma casi que solo se entiende como un hecho social. Yo es otro. ¿No? Yo es otro, siempre. Entonces, en esa medida, y sin embargo, me acuerdo de algo que decía Estanislao Zuleta: no somos libres, pero nuestro deber es vivir como si lo fuéramos, ¿no? Porque creer que estamos tan condicionados que absolutamente cada uno de nuestros actos ya está determinado por una fuerza X
haría que nos condujéramos en el mundo permanentemente como autómatas y que termináramos siendo esclavos de todo impulso, de todo apetito, de todo arrebato. Seríamos la negación misma del ser social, ¿no? Incluso seríamos la negación misma de nosotros mismos. Creo que no sobreviviría mucho un ser que se niegue a aceptar todo condicionamiento. Pero al mismo tiempo, ese margen de voluntad que nos concede el saber que existe un margen de autonomía, esa pequeña libertad es la que nos configura como seres humanos y también que nos configura como ciudadanos, ¿no? Porque el creer que somos libres nos ayuda a hacerlo. Sí, claro. El creer que tenemos voluntad nos ayuda a tener voluntad. El creer que podemos escoger entre esto y esto nos ayuda a escoger, ¿no? Y entonces la libertad es un fruto de la conciencia más que algo que nos haya sido dado. Y podemos tener cada vez más libertad en la medida en que cada vez nuestra voluntad, nuestro conocimiento, nuestro criterio se fortalezcan, ¿no? Ahora sí voy a lo de las sustancias, ¿no? Por supuesto que es un peligro muy grande que las drogas caigan en manos de los niños, por ejemplo, porque pueden llegar a someter su voluntad antes de que ellos tengan la posibilidad de escoger, ¿no? Entonces yo no puedo decir simplemente todo el mundo tiene derecho a decidir si consume o no consume, ¿no? Porque antes de que uno tenga derecho a escoger, ya la sustancia puede haber creado la adicción. Y claro que eso no solo existe para las drogas, también existe para cosas al comienzo más imperceptibles y después más peligrosas. Por ejemplo, la crueldad, por ejemplo, ¿no? la satisfacción con el sufrimiento de las criaturas, cosas así para las cuales la humanidad ha inventado la civilización, la humanidad ha inventado la educación, ha inventado los valores, ha inventado la sensibilidad, ha inventado la compañía, el diálogo, la posibilidad de ayudar, de acompañar, de corregir, de vigilar, ¿no? Entonces, pero yo creo que la opción frente al tema de las drogas es una opción de la formación, de la educación y de la estructura misma del orden social, ¿no? Cuando prohibimos las cosas estamos declarando nuestra impotencia para entender el fenómeno y para corregirlo o para prevenirlo, ¿no? Y toda prohibición termina funcionando como una tentación. No quiero remontarme hasta el paraíso para hablar de ese tema, ¿no? Pero es así, y de todas maneras, todos tenemos algunos ejemplos históricos. El ejemplo de cómo en los Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, la prohibición del consumo de alcohol, una sustancia que estaba con la humanidad desde el comienzo, como están la mayor parte de las drogas con la humanidad desde el comienzo, salvo las industriales modernas, ¿no? La prohibición del consumo del alcohol no solamente incrementó el consumo, sino que produjo mafias tan gigantescas, claro, aprovechándose de ese consumo y de esa tendencia humana. Y cuando ya en los Estados Unidos vieron que la corrupción estaba llegando a la policía y a los jueces y a los políticos, y que esas mafias corruptas y degradantes estaban tomando el poder sobre la sociedad, rápidamente comprendieron que la prohibición era una locura y dieron marcha atrás, ¿no? Y el argumento era sencillo: el hecho de que existe el alcohol y hasta la libertad de consumirlo no hace que todo el mundo se vuelva alcohólico. Hay unos que tienen propensión al hecho, ¿no? El alcohol es de libre consumo, no todo el mundo es alcohólico, ¿no? Nadie puede sostener que por el hecho de que se permita el libre consumo de una sustancia, esa sustancia va a dominar a toda la sociedad, ¿no? Y más bien, si esos temas se tratan como asuntos de salud pública, como en el caso del alcoholismo, ¿no?
No solamente se impide que las mafias tomen el poder, lleguen a tener fortunas fabulosas y un poder corruptor extraordinario y un poder desintegrador de la moral, del orden social, de la capacidad de supervivencia de las sociedades, ¿no? Sino que puede permitir que los estados, tratando los temas como temas de salud pública, prevengan el consumo, ¿no? Y manejen. Entonces, creo que eso requiere estrategias complejas y que es cuando no se tiene ni un análisis pleno del fenómeno, ni una comprensión profunda del fenómeno, cuando se recurre a medidas meramente prohibitivas y meramente policivas. Genial. Abramos el espacio es de ustedes, pueden elaborar sus preguntas, comentarios, cualquier cosa que deseen. Dale. William, cuando uno lee libros como El País de la Canela y se encuentra con esa técnica, ¿cómo llega un escritor ahí? ¿Cómo llegó usted a esa técnica que le permitió escribir El País de la Canela? Bueno, yo no estoy como muy orgulloso de la técnica con la que escribí ese libro, ¿no? En realidad uno hace lo que puede y está ahí esforzándose por no hacerlo tan mal, ¿no? No, y me alegra que un efecto que produzca sea por lo menos el de la claridad, supongo, y el de que uno tenga cierta expectativa por ver qué más va a pasar en la historia. La verdad es que cuando escribí mi trilogía tenía muchas inquietudes y muchas preguntas. Yo nunca había escrito una novela y no me atrevía ni siquiera al comienzo a decir que estaba escribiendo una, porque tenía la idea de que escribir una novela era una cosa, tenía tantos requisitos y yo sabía que yo no cumplía ninguno de ellos. Entonces yo me puse a escribir y a tratar de armar esa historia, que se me fue además desvertebrando en tres, porque los temas eran muy complejos para abarcarlos en un solo libro. Pero bueno, uno tiene una historia que contar y más o menos la conoce y la ha investigado o la sigue investigando. Sabe que esa historia, en mi caso yo sabía por lo menos que esa historia tenía que ser contada por alguien y que era mejor que no fuera yo, es decir, fulanito de tal, quien está contando la historia, sino alguno de los personajes de la historia misma. Yo quería hablar de los dos primeros viajes de los europeos al Amazonas. El viaje de Francisco de Orellana, que fue en 1541, y el viaje de Pedro de Ursúa, que fue 20 años después, en 1561. Y lo que me interesaba inicialmente era solo hacer una comparación entre los dos viajes, porque fueron dos viajes muy distintos. Cuando hicieron el primer viaje nadie sabía que existía el río, ni que existía la selva. Ellos oyeron decir que había canela detrás de los montes de Quito, y como la canela, oír hablar de canela en esos tiempos era como oír hablar de oro, se imaginaron, porque eran europeos, que aquí en América había bosques de una sola especie, o en Europa, que uno encuentra robledales, hayedos, alamedas, ¿no? Y aquí no hay bosques de una sola especie, aquí en 2 metros cuadrados hay 40 especies distintas, ¿no? Entonces, ese error o esa ignorancia hizo que ellos le preguntaran a los indígenas si había canela, y los indígenas dijeran ¿eso qué es? Y ellos les dieron a probar canela y los indígenas probaron y dijeron uy, de esto hay muchísimo. Detrás de los montes nevados de Quito hay cantidad. Entonces ellos inmediatamente, los problemas de comunicación también son interesantes en ese fenómeno, ¿no? Yo digo canela, no me entienden, doy a probar, entonces prueban y dicen sí, esto lo reconozco. Hay caneleros, uy, hay muchísimo. Entonces yo inmediatamente, yo soy europeo, me imagino que hay un bosque de solo árboles de canela como los de Ceilán, ¿no? Y entonces me deliro que voy a encontrar una fortuna mejor que cualquier mina de oro, un bosque de caneleros detrás de los montes de Quito. Entonces armo una expedición gigantesca y me voy a buscar. Y resulta que sí hay unos árboles de canela americana, que no es la corteza la que da el sabor y el aroma, sino las hojas, ¿no?
y que están tan dispersas en medio de una selva enmarañada donde hay 10.000 variedades más, que eso no tiene ninguna explotación comercial posible. Pero ya me he gastado toda la fortuna del saqueo del Cusco en hacer esa expedición, ¿no? Y entonces trato de avanzar por esa selva cada vez más impracticable hasta que llego a las orillas de un río y entonces me toca construir un barco, ¿no? Porque se acabaron las provisiones, etc. Entonces, el primer viaje fue un viaje de descubrimiento. No sabían que existía la selva, no sabían que existía el río, encontraron el río, hicieron un barco, se montaron en él, no todos, otros se quedaron esperando que les trajeran provisiones y los que se fueron no volvieron nunca, y se dejaron llevar por el río y trataron de no desembarcar en ninguna de las dos orillas porque llovían las flechas en todas direcciones, y entonces un día llegaron al final, ¿no? Y ese fue el viaje, muy distinto al segundo viaje, en donde ya se sabía que existía la selva, ya se sabía que existía el río, ya no iban allá al azar a ver qué encontraban, sino que iban con la voluntad de dominar eso, de convertirse en los reyes de esa selva. Y esa era una locura mayor que la otra por lo menos era dictada por el azar y por la casualidad, pero esta ya era la voluntad y la prepotencia de los conquistadores. Entonces yo quería hacer una comparación entre los dos viajes, que me parecían muy distintos. Me parece muy distinto un viaje de descubrimiento y un viaje de conquista, ¿no? Un viaje gobernado por la curiosidad y un viaje gobernado por la voluntad y por el poder, ¿no? Y por el sentido de dominación. Y entonces me pareció importante que averiguar si alguien había estado en los dos viajes, que tuvieron 20 años de diferencia. Y descubrí que 2 o 3 de los marinos que fueron al segundo viaje habían estado en el primero, y que fueron al segundo porque los buscaron como vaquianos, como veteranos, para que ya tuvieran alguna experiencia en ese viaje. Entonces yo me dije, el narrador tiene que ser alguien que hizo los dos viajes, porque es el que va a poder compararlos. Y así fue naciendo mi protagonista, ¿no? Y mi narrador, ¿no? De las necesidades mismas de la historia, de que la historia necesitaba a esa persona que contara eso y que tuviera... Ahora me dije, bueno, si hizo el primer viaje y hizo el segundo, tenía que ser muy joven cuando hizo el primero. En esos tiempos la gente no duraba mucho. Y tener 50 años en esos tiempos era ser un anciano, ¿no? Tener mi edad era ya, ¿no? Terrible. Pero, entonces, digamos que uno va resolviendo los problemas de la narración a medida que van presentándose los escollos y las dificultades, y que pues lo primero es tener una historia y la necesidad misteriosa de contarla, ¿no? ¿Por qué necesito contar esta historia entre tantas que hay? No lo sé, y no voy a descubrirlo para que de pronto no se me quiten las ganas, ¿no? Entonces uno trata de contar la historia y por el camino va descubriendo recursos, y le toca aprovechar todo lo que le hayan dado los escritores a lo largo de la vida en sus libros, una manera de hacer las frases, una manera de hilvanar los acontecimientos, cierta manera de crear expectativas. Alguien le enseña a uno que es muy bueno que 20 páginas más adelante alguien recuerde algo que pasó por allá atrás que parecía circunstancial, porque eso le da verosimilitud a lo que uno está contando. En cambio, algo que si uno no le concede importancia a esas cosas, habla de las cosas y no vuelve a saberse de ellas nunca. Entonces son pequeñas astucias, diría yo, o destrezas de la narración que le van permitiendo a uno hilvanar esa historia, y me encontré con el hecho de que mi primera novela, que es Ursúa, es una novela que ocurre en muchos sitios distintos, porque yo descubrí que Ursúa, antes de irse al Amazonas, a conquistar el Amazonas, había estado 10 años en el territorio de lo que hoy es Colombia, y eso me sorprendió muchísimo, y que había librado guerras contra los indígenas en distintas regiones del país, que había librado una guerra contra los panches en la región de Neiva, que había librado una guerra contra los musos en el Magdalena Medio, que había librado una guerra contra los chitareros en la región de lo que hoy es Santander, y que había fundado la ciudad de Pamplona, y que después había librado una guerra contra los taironas en la Sierra Nevada de Santa Marta, y que había recorrido el territorio en todas direcciones configurando ese guerrero colombiano del que no nos hemos podido librar desde entonces, ¿no?
hasta hacerle decir un día al historiador Eric Hobsbawm que la presencia de hombres armados forma parte natural del paisaje colombiano, como las colinas y los ríos, ¿no? Entonces a mí me interesó mucho saber cómo nació ese guerrero colombiano, ese que está siempre, ¿no?, alborotando las provincias y todo, y que ha sido una constante de nuestra historia. Entonces me pareció que Ursúa era como una raíz ahí que valía la pena interrogar, mucho más si también había ido a explorar el Amazonas y si además había librado una guerra contra los cimarrones de Panamá, contra los negros rebeldes, que también fue una guerra terrible. Entonces, esa primera novela ocurría en muchos sitios a la vez, y para mí fue una dificultad hacer que el lector pudiera más o menos no perderse en el laberinto de tantas guerras y de tantos territorios distintos, porque Colombia es un país muy diverso, un mosaico muy heterogéneo. Y entonces aquí llego un poco a una pequeña aproximación a una respuesta a la pregunta. Y es que, a diferencia de eso, el país de la canela no es 20 o 30 o 50 territorios distintos y miles de gentes haciendo guerras en distintos lugares, sino que es una sola historia y un solo camino trazado por un río que se lleva a un barco. Y de pronto eso hizo que fuera un poco más fácil y más fluida, ¿no?, la navegación para ellos y la narración para mí. Yo quisiera saber cómo fue su investigación, cómo llegó a sus personajes. Quisiera saber si usted tuvo que ir a España a buscar documentos antiguos. ¿Cómo fue esa mágica trayectoria que lo llevó a esa trilogía? Voy a tratar de ser muy breve. Un día por allá en 1990 y algo, me llamó la directora de la Casa de Poesía Silva, María Mercedes Carranza, y me contó que estaban haciendo una historia de la poesía colombiana y que quería que yo le escribiera un capítulo de la historia de la poesía colombiana. Entonces yo me puse muy contento y pensé que me iban a encargar el capítulo sobre Porfirio Barba Jacobo, sobre León de Grave, que son poetas que yo quiero mucho, ¿no? Pero me dijo que ya esos capítulos estaban encargados a otras personas, ¿no? Pero que me podía ofrecer que yo escribiera, por ejemplo, un capítulo sobre la poesía de los tiempos de la conquista de América, ¿no? Y sobre la colonia, que no había mucho que contar ahí, que era un capítulo breve y que entonces, pues, si yo me encargaba de eso. Yo lo primero que le dije con sinceridad fue, pues que yo no sé nada de esa época, ¿no? Y ella me miró y me dijo una frase que a mí me pareció indiscutible, ¿no? Me dijo, pues ahí tiene la oportunidad de aprender algo, ¿no? Entonces, ante esa frase yo no tuve más remedio que decirle, tienes razón, María Mercedes, entonces yo acepto, ¿no? Y me fui a buscar, a ver qué había de la poesía de los tiempos de la conquista de América. Y resulta que me dijeron, no, lo único que hay es un poeta que escribió un poema muy largo y muy polvoriento, que nadie es capaz de leer y que es muy tedioso y que es una crónica interminable porque quería contarlo todo, que se llama Juan de Castellanos. Yo más o menos había oído hablar de él, pues, en libros de historia más bien, que los historiadores lo citan muy a menudo. Y ya estaba prevenido con todos los reproches que me le habían hecho a Juan de Castellanos, entonces me acerqué a él como con cierta recelo, pero ocurrió un hecho inesperado, y es que me cautivó. Todo lo que le leía yo quedaba pasmado. Yo decía, yo me estoy preguntando desde niño, ¿cómo fue esto? ¿Cómo nació esto? ¿Qué pasó aquí? Si aquí han pasado cosas o no han pasado, si por aquí ha pasado la historia o no ha pasado, ¿no? Y Juan de Castellanos había dedicado 40 años de su vida a contar todo lo que vio en la conquista de América, desde cuando llegó en 1539 hasta, él vivió hasta el año 1607, ¿no? Tuvo la fortuna además de tener una vida larguísima,
Fue soldado de conquista como 20 años y después se dedicó 40 años a contar todo y había conocido a todo el mundo. Y decidió contarlo todo desde cuando Colón empezó a tratar de hacer los viajes. Y contó los viajes de Colón, contó la llegada de Juan Ponce de León a Puerto Rico, contó la llegada de Hortal y Cedeño a la isla de Trinidad, de Alvarado a la isla de Cuba, contó la llegada de Pedro de Heredia a Cartagena y su avance por el país de los cenúes, contó el avance de los conquistadores alemanes, Ambrosio Alfinger, Felipe de Uten, Giorgio Espira por el territorio de Venezuela hasta el Valle de Upar, contó el avance de Jorge Robledo desde el sur y de Sebastián de Belalcázar desde Quito, el avance de Jorge Robledo por el cañón del Cauca, todos los pueblos a los que se enfrentó hasta fundar Santa Fe de Antioquia y Arma y Anserma. Bueno, yo estaba pasmado, yo decía, pero yo pensé que esta historia no existía, yo pensé que nadie había guardado memoria de todo esto, yo pensé que los orígenes de nuestro país se habían borrado en el olvido, y resulta que en ningún lugar del continente nadie se encargó de guardar más minuciosamente la historia de la conquista del territorio como aquí en la Nueva Granada. Y yo dije, ¿cómo es que no sabemos esto? ¿Por qué flotamos en este olvido de nosotros mismos y en esta ignorancia de nosotros mismos? Y veía allí nombrados, yo decía, no puedo creerlo, Bojayá, que aquí Colombia descubrió que existía cuando estalló un cilindro de gas en la iglesia hace como 10 años, Juan de Castellanos hablaba de Bojayá y de cómo habían llegado los conquistadores por esa región del Chocó. Yo dije, esto es Homero para nosotros, por lo menos, Esto es el descubrimiento de un mundo y el relato. Y además yo recordaba, porque yo he sido desde los 10 años un buen lector de la Odisea de Homero, que Homero dice en alguna parte, los dioses labran desdichas para que a las generaciones humanas no les falte que cantar. Entonces yo me dije, bueno, qué hermoso que este hombre no haya querido hacer una crónica, no haya querido contar esa historia, sino que haya querido cantarla. Y ahí descubrí que había un misterio con eso de cantar, que para él fue un poco contraproducente, pero nada es para siempre. Y es que, aunque la lengua castellana era ya una lengua tan madura que estaba en vísperas de escribir el Quijote, cuando llegó a América, esa lengua enmudecía ante América, porque no tenía palabras para nombrar nada de lo que era específicamente americano. En Europa hay 20.000 variedades de plantas, en esta región equinoccial de América hay más de 100.000. ¿Cómo podía uno con el lenguaje que venía de Europa nombrar América? Colombia tiene la mayor variedad de aves del mundo. ¿Cómo podía uno con los gorriones y los ruiseñores que llegaron de Europa nombrar todos los pájaros de esta región de América? La lengua castellana era ya tan rica y tan expresiva que les voy a decir un romance que hizo Juan de la Encina hace 800 años, para mostrar cómo ya en esos tiempos esta lengua era tan rica y tan expresiva. Se llama El romance del jovencito, la novia y la muerte. Yo me estaba reposando anoche como solía. Soñaba con mis amores que en mis brazos se dormía. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Por dónde has entrado, vida? Cerradas están las puertas, ventanas y celosías. No soy el amor, amante, la muerte que Dios te envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puedo darte, una hora tienes de vida. Muy deprisa se levanta, más deprisa se vestía, ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta, Blanca, ábreme la puerta, niña. La puerta, ¿cómo he de abrirte si no es la hora convenida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya nunca más me abrirías. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo la ventana donde bordaba y cosía. Te echaré cordel de seda para que subas arriba. Si la seda no alcanzare, las trenzas añadiría. Ya trepa por el cordel, ya toca la barandilla, la fina seda se rompe, él como plomo caía. La muerte lo está esperando abajo en la tierra fría.
Vamos, el enamorado, la hora ya está cumplida. Entonces, esa lengua tan madura, hace 800 años, cuando llegó aquí hace 15, don Marcelino Menéndez Pelayo leyó todo el poema hasta el final, muy paciente, muy abnegado, y dijo, pues sí, él sabe contar cosas y es muy ameno y todo, pero llenó ese libro de palabras bárbaras y exóticas que afean la sonoridad clásica de la lengua, de manera que eso no es un poema, sino un engendro monstruoso, ¿no? Y entonces, no, esa incapacidad de los españoles de entender lo que ellos mismos habían hecho, el descubrimiento de un mundo, el hallazgo de un mundo nuevo y el comienzo del mestizaje de la lengua, que era lo que estaba obrando Juan de Castellanos, ya que hablábamos del papel de América y los mestizajes, hizo que el poema no mereciera ninguna atención por ellos y pasara 4 siglos por allá guardado, empolvado, cuando uno lo abre y está lleno de cosas maravillosas y de cosas sorprendentes, y todo el territorio, ese hombre enumeró piedra a piedra este territorio desde hace 5 siglos. Ahora nosotros no conocemos nada, porque conocían más ellos que iban a caballo y a pie que nosotros que tenemos buses y aviones, ¿no? Entonces, descubrir a Juan de Castellanos finalmente, para por fin responder la pregunta, fue para mí fundamental, porque me reveló ese mundo, me reveló toda esa historia y me volvió, digamos, tan familiarizado con lo que pasó aquí en el siglo XVI, ¿no? Que yo me engolosiné con ese poema como 10 años y escribí un libro sobre Juan de Castellanos y una lectura de ese poema que se llama Las Auroras de Sangre, que cuando ya creí que había cumplido mi deber con Juan de Castellanos, porque ya había escrito el libro Las Auroras de Sangre, que me había tomado 9 años escribir, de repente me dije, ¿y qué tal si yo contara en una novela algunas de las cosas que ocurrieron en aquellos tiempos, ahora que sé qué fue lo que pasó y cómo ocurrió todo? Y de repente empecé a escribir mi novela, que se fue convirtiendo en 3 y que me tomó los siguientes 15 años de mi vida. Y todo eso se lo debo a María Mercedes Carranza. Una última pregunta. Maestro, un poco conectando con lo que usted nos estaba contando, leí en algún lugar que usted quiere escribir un libro sobre la visita de Humboldt a América y justamente esa mirada europea a América. Andrea Wulf, en su libro de la invención de la naturaleza, justamente como que menciona ese rol que tuvo Humboldt en el nacimiento del americanismo. Quería saber cuál es el formato del libro que usted está pensando y, digamos, cuál va a ser como su enfoque, o digamos exactamente qué aspecto de ese encuentro entre Humboldt y América es el que quiere resaltar. A mí me ha interesado mucho el viaje de Humboldt por América desde hace mucho tiempo y siempre he querido escribir sobre él. A medida que me fui internando en la lectura de las obras de Humboldt y de lo que se ha escrito sobre él y de las biografías de Humboldt, otros hechos fueron apareciendo en la historia para mí tan importantes como el propio viaje de Humboldt. Uno de ellos, la manera como llegó Humboldt a Colombia casi por accidente, porque él no pensaba viajar por este territorio. Él iba a viajar a Panamá y se iba a unir con el capitán Boudin, que iba a darle la vuelta al mundo. Pero un naufragio oportuno, ¿no? Una tempestad inesperada, lo arrojó en las costas de Colombia, y hizo que finalmente decidiera seguir el viaje por tierra, ¿no? O por río, ¿no? Y entonces viajó por el río Magdalena y después llegó a Santa Fe y después hizo el viaje de Buga de Ibagué a Buga, a Cali, y llegó a Quito. En Quito se hospedó en la casa del marqués de Selva Alegre, Pío Montúfar, y conoció al hijo del marqués de Selva Alegre, Carlos Montúfar, que muy posiblemente fue su amante, su compañero en adelante, que viajó con él el resto del tiempo por América, que lo acompañó en su viaje a México, que lo acompañó en su visita a Jefferson en Estados Unidos, y que llegó con él a Europa, y hasta el informe que le presentaron a Napoleón estuvieron allí. Y fue Montúfar quien propició el encuentro de Humboldt con Bolívar en la casa de Fanny de Villiers en París.
Tanto el viaje de Humboldt como sus consecuencias históricas son para mí fundamentales. Y sobre todo el hecho de que la influencia de Humboldt haya marcado de una manera tan decisiva el nacimiento de la decisión de Bolívar de luchar por la independencia de América y la vida heroica de Carlos Montúfar, tanto en Quito como en el territorio de lo que hoy es Colombia. Montúfar se volvió a encontrar con Bolívar en Tunja e intentaron unir a las provincias granadinas cuando ya venía la reconquista. Cuando vieron que no era posible, Bolívar le dijo: yo me voy para Jamaica, yo no me puedo quedar aquí porque nos van a pasar a cuchillo a todos. Montúfar le dijo: yo me quedo, yo voy a... váyase usted a buscar a ver qué encuentra por allá, qué auxilios encuentra, y yo me quedo aquí sosteniendo esta lucha, ¿no? Y entonces el libro tiene que ver al mismo tiempo con lo que significó el viaje de Humboldt y su influencia en el nacimiento del romanticismo europeo, porque el viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo y sobre todo el viaje entre Ibagué y Buga de Humboldt fue fundamental no solamente para redefinir la geografía moderna y la geografía de las plantas y para sustentar la nueva teoría que Humboldt implantó de cómo se distribuyen las especies vegetales sobre los territorios dependiendo de la altura y del clima. O sea que ese viaje marcó una nueva idea no solo de la geografía de las plantas, sino una nueva idea del paisaje, e influyó profundamente a las generaciones jóvenes de artistas y de poetas de la Inglaterra y de la Francia de comienzos del siglo XIX. Entonces, yo siempre creí la leyenda de que el romanticismo era un movimiento europeo que tardíamente había influenciado a los americanos, hasta que finalmente había nacido la novela María, que era el vástago del romanticismo en América, ¿no? Descubrir que en realidad ese viaje de Humboldt por América y esa relación de Humboldt con algunos americanos fueron hitos de la formación del movimiento romántico, y que el romanticismo surgió más como un diálogo entre Europa y América que como una... No habría podido surgir el romanticismo solo en Europa. América fue fundamental, y no solo la naturaleza americana, sino también la guerra de independencia americana. Al fin y al cabo, Bertrand Russell dejó escrito que el momento más alto del romanticismo europeo no había sido un poema, ni un lienzo, ni una sinfonía, sino la muerte de Byron en Missolonghi luchando por la libertad de Grecia. Y Byron murió en Missolonghi luchando por la libertad de Grecia en un acto de admiración a su héroe favorito, que era Simón Bolívar, a quien él quería venir a unirse, a sumarse en la lucha por la independencia de este continente. O sea, el momento más alto del romanticismo europeo fue la inmolación de Byron, siguiendo el ejemplo de su héroe romántico, que era Bolívar. Entonces, todo eso, digamos que son ingredientes para esa novela que no sé si seré capaz de escribir. Bueno, como cuarto punto, pasamos a la entrega de la placa por